Bienvenidos a una nueva sesión. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del lenguaje, que es también el que da nombre a nuestro curso. ¿Y por qué? Habrás oído hablar de lenguajes de programación, si eres aficionado a la computación. Habrás oído hablar del lenguaje de las flores, del lenguaje musical, del lenguaje futbolístico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lenguaje? Porque si hay tantas preguntas desde diversas áreas, es porque precisamente el lenguaje como fenómeno puede ser estudiado por muy diversas disciplinas. Por ejemplo, para la psicología, ¿qué es el lenguaje? Para la psicología, el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Y atención a ese dato, exclusivamente humana. Para la lingüística, es el mejor código de comunicación. Para la sociología, un medio para la interacción social. ¿Cómo haces tú para relacionarte con otra persona? Vas a una fiesta, no conoces muchos chicos y lo primero que haces es hablarles, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo me llamo, tú también. ¿Quieres bailar? ¿No es cierto? Estás interactuando socialmente. Llegas a un lugar donde buscas realizar un trámite. Obviamente no conoces a nadie, pero buenos días. ¿Quién atiende? Y alguien te contestará. Ya están en interacción social. Para la historia, es una fuente. ¿Por qué? Los historiadores usan la lingüística de forma accesoria, comparando los topónimos, es decir, los nombres de lugares, pueden establecer vínculos entre culturas o los desplazamientos de los pueblos. Claro, también pueden producirse coincidencias fonéticas, circunstancias de homonimia. Sin embargo, lo más probable, en el inicio de los tiempos, es que haya habido una vinculación por migraciones. Como he dicho, es una fuente referencial porque no pueden afirmar total, sino solo parcialmente. Y así podríamos seguir hablando de otras disciplinas, de otras ciencias que se encargan de estudiar el lenguaje. Entonces, la pregunta se mantiene: ¿qué es el lenguaje? Varios dirán, un curso que nunca pude aprender. Otros, el curso que llevo desde primaria a secundaria. Hay varias respuestas. No es casualidad que tú tengas dudas. Y para graficar estas dudas, a mí me gusta contar una historia. La India, lugar donde se ambienta esta historia, es un lugar místico. Y tiene varios centros de peregrinación. Coinciden también varias religiones. Pues bien, dentro de ese misticismo en este país, un día partieron 3 ciegos en peregrinación. Y en su desplazamiento, tropezaron con un animal con el cual nunca habían tenido contacto. Ese de aquí, un elefante. Entonces, uno de los ciegos se acercó por delante y dijo: ¡qué extraño animal! Es como una serpiente con enormes cuernos. Y qué curioso, bota aire por la cola. ¿Una serpiente con cuernos? ¿Que expulsa aire por la cola? Se llenó de curiosidad el segundo ciego, pero ante tanto toqueteo del primero,
el elefante se movió. Y cuando se acerca el segundo ciego, lo hace por este lado. Y queda asombrado. ¿Cuál serpiente? Es más bien como una casa que se sostiene sobre sólidas columnas. Al ser tan disímiles las explicaciones, el tercer ciego se acerca. Luz para mis ojos, dirías tú. El tercer ciego llega por aquí y mira lo que toca. No, ¿cuál casa? Es como una serpiente, pero no tiene cuernos. Y sí, tiene razón nuestro amigo, bota aire y huele feo. La pregunta es, ¿alguno de los ciegos se equivocó en su percepción? Y la respuesta obvia es no. Lo que sucede es que la percepción de cada uno fue parcial. Con el lenguaje ocurre exactamente lo mismo. La percepción de cada disciplina es en función del interés, de la utilidad que puede significar el lenguaje para cada una de ellas. Así que nosotros vamos a intentar ofrecerte una definición que englobe estos conceptos, estos intereses, pero obviamente vamos a privilegiar el enfoque lingüístico. Es decir, desde nuestro curso, el por qué nos interesa el lenguaje. Así que decimos, es un producto social porque el lenguaje no puede desarrollarse si es que no interactúan las personas, de la evolución humana. Y ahí ya te estamos diciendo que los animales no tienen lenguaje. Como recordarás del primer tema, la comunicación, existen códigos diversos. Existe comunicación humana y no humana. Entonces los animales, las plantas, los seres unicelulares, sí se comunican, pero usan diversos códigos. Solo el hombre desarrolla comunicación verbal o lingüística. El lenguaje surgió entonces para satisfacer esta necesidad de comunicarnos. El lenguaje es exclusivamente humano. ¿Y qué lo diferencia de otras formas de comunicación? Porque hacer gestos o la expresión corporal, ¿no? Chévere, amor y paz, qué rico, te extraño, ¿no? Silbidos, sonidos guturales, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia al lenguaje de gestos, gritos, de los colores que utiliza un árbitro en un partido de fútbol? La diferencia está en que el lenguaje utiliza signos sonoros, articulados. Los signos lingüísticos que resultan de asociar una idea con una expresión. Y esa expresión está constituida por sonidos que tú articulas. Mamá, perro. Lo vamos a ver en detalle en el tema de sonidos del lenguaje. Esta es la definición entonces del lenguaje para nosotros, ¿ya? ¿Qué características posee el código lingüístico? En primer lugar, es universal. ¿Por qué? Porque es el patrimonio de todo hombre, de todo ser humano, obviamente en condiciones normales. Un sueco, un malayo, un chipibo-conibo, un árabe, un araucano, un español, un mohicano, todos son capaces de verbalizar los mensajes que quieren transmitir. Es decir,
todos son capaces de usar el lenguaje. Insisto, obviamente en condiciones normales. Si alguna persona tiene afasia, tiene retardo mental, sufre un accidente que limita su capacidad de expresarse oralmente, obviamente no se puede considerar en una condición normal. Es racional, porque es producto del raciocinio, es producto de la abstracción. Solo el ser humano tiene esta capacidad. Hace un momento dijimos que los signos del lenguaje, los signos lingüísticos, resultan de unir un concepto con una expresión. Es la expresión la que se manifiesta en sonidos articulados. Entonces, solo el ser humano es capaz de interpretar significados como sol, mar, tierra, viento, en cualquier contexto. Tú dirás, pero si los animales, algunos animales hablan, el oro. Sin embargo, no tiene la capacidad de entender. El oro es capaz de soltar una grosería delante de tu abuelita o de tu padrino el cura. El niño, conforme va creciendo, sabe distinguir entre, ¿cómo las llama él?, buenas palabras y malas palabras, porque tiene capacidad racional. Es heteróclito o heterogéneo, por eso es objeto de estudio. De diversas ciencias, como hemos visto aquí. Es innato, porque nacemos con la capacidad, nacemos con esa facultad de emplear el lenguaje. Es una facultad adquirida por evolución. Durante el proceso llamado hominización, en el que desde nuestros antepasados australopitécidos llegamos a ser el Homo sapiens que hoy somos, fuimos adquiriendo varios rasgos. Oponibilidad del pulgar, ampliación del ángulo facial, nadie lo tiene agudo, ¿no? Es casi recto, y así se permitió que crezca la capacidad craneana. Pérdida de la mayoría del vello corporal y facial. Claro, algunas personas todavía lo mantenemos. Postura bípeda, erguidos. Solo cuando somos pequeños gateamos, pero nuestra locomoción es así. Todo eso lo adquirimos por evolución. Genéticamente estos rasgos están aquí en nosotros y el lenguaje se incluye. Por eso decimos que es innato. Y al ser innato no puede aprenderse, y si no se aprende, no puede enseñarse. ¿Qué es entonces lo que se aprende? La lengua. Imagina, un niño nacido en Estocolmo se cría en una comunidad altoandina. Pues bien, cuando tenga unos 16 años, seguramente tendrá como 1,80 m y va a parecer un vikingo, pero te habla inquicho nomás. De la misma manera, si tomamos a un niño de una comunidad altiplánica, lo llevamos con unos días a Francia, donde se educa y crece, pues el pequeño, a pesar de ser hijo de aymara hablantes, no usará esa lengua, sino el pequeño dirá bonjour, bonsoir, comment ça va. Es la lengua la que se aprende. Limitante. Esta característica está referida a que el lenguaje determina la estructura de las lenguas.
¿Qué quiere decir? Como señala la sexta característica, que es doblemente articulado, en todas las lenguas vamos a encontrar nosotros dos niveles de articulación. O sea, es la misma estructura en todas las lenguas. Un nivel de articulación constituido por fonemas o sonidos. Son las unidades diferenciadoras, las unidades distintivas. Y un nivel de articulación constituido por morfemas. Es decir, los sonidos o fonemas se relacionan hasta constituir unidades significativas. Estas características fueron planteadas por diversos autores, entre los que debemos nosotros señalar a Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, es decir, el padre de la ciencia del lenguaje, o André Martinet, quien habló de la doble articulación. Además de estas características, el lenguaje también presenta principios, pero vamos a concentrarnos en estos rasgos que lo distinguen: universalidad, racionalidad, constitución heteróclita, innatismo, capacidad limitante y doble articulación. El lenguaje, entonces, desde la perspectiva de nuestro curso, debe ser entendido principalmente como un código de comunicación. Y nosotros nos comunicamos para informar, pedir, manifestar emociones, etc. Esa intención con la que usamos el lenguaje, esa finalidad de uso del lenguaje, se denomina función. La más importante de las funciones del lenguaje es la referencial, informativa, representativa o enunciativa. Es la función que se manifiesta cuando afirmamos algo. Por ejemplo, hoy hace mucho calor, la pizarra es de color negro, durante el verano los chicos se divierten mucho cuando van a la playa. El enunciado puede ser sencillo o puede ser un poco más complejo, pero siempre transmite una información de carácter afirmativo o una afirmación negativa, como no hubo luna llena anoche. O aquí los alumnos resuelven diversos ejercicios. Entonces, tomando en cuenta que la función referencial es la que informa o enuncia una idea de algo, ese algo es el tema de la comunicación, pregunto, ¿qué elemento de la comunicación se destaca en la función referencial? ¿Recuerda? Emisor, receptor, canal, mensaje, código y referente. Esos son los elementos lingüísticos, porque recuerda, cada elemento que acabo de mencionar se relaciona con alguna función del lenguaje. ¿Cuál de esos 6 elementos es el que destaca cuando afirmamos algo? Sí, el referente. Por eso también el nombre de referencial. Porque el referente es el elemento del cual se afirma, sobre el cual se enuncia una idea. La función apelativa, también llamada conativa, busca despertar una reacción
en la persona a quien dirigimos nuestro mensaje. Como cuando preguntamos, ¿qué hora es? Solicitamos ayuda. ¿Me ayudas en este asunto, Josefina? Por lo tanto, ¿qué elemento de la comunicación se resalta en la función apelativa o conativa? ¿A quién se le puede pedir algo? Al receptor. La función expresiva, también llamada sintomática o emotiva, se caracteriza porque pone de manifiesto emociones, deseos. El mundo íntimo aflora. Y pregunto, ¿qué elemento de la comunicación es capaz de transmitir sus ideas, sus emociones, sus deseos? ¿Quién es el que emite el mensaje? El emisor. Entonces, este es el elemento resaltado. Estas tres funciones se denominan funciones básicas o principales y se conocen también como la tricotomía de Bühler, por Carlos Bühler, el investigador que los va a establecer, o las va a establecer, las funciones. Aunque él a su vez se inspira en los trabajos del filósofo Platón, ¿no? Platón discurre sobre el lenguaje tomando en cuenta la oratoria, ¿no? Cómo es que el orador debe expresarse y para qué, ¿no? ¿Qué fin busca? Entonces, leyendo los trabajos de Platón es que Carlos Bühler establece las funciones principales. Las otras tres se llaman funciones accesorias. Y fueron señaladas por Roman Jakobson. Según Roman Jakobson, la función fática es aquella en la que el lenguaje sirve para establecer una relación entre el emisor y el receptor. Por eso es que la función fática también se llama función de contacto. Pero si nosotros profundizamos, podemos apreciar de que no solo podemos apreciar que no solo sirve para establecer un contacto, sino para mantenerlo o cerrarlo. Establecemos contacto, por ejemplo, cuando llegamos y hola, ¿cómo están, chicos? Y en medio de la conversación alguien dice, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? O si el profesor está explicando, ¿me captaron? A ver, atención, no se distraigan. En ese momento se está manteniendo ese contacto. Y se puede cerrar. Bien, gracias por su atención, aquí nos quedamos, etc. Pregunto, ¿qué elemento de la comunicación es el que resalta si estamos hablando de establecer contacto, mantenerlo o cerrarlo entre emisor y receptor? ¿Cuál es ese elemento que permite ese contacto entre emisor y receptor? Acertaste. El canal. Ese es el elemento resaltado. La función metalingüística, también llamada función de glosa o función metaverbal, es aquella en la que el lenguaje se torna objeto del propio lenguaje. O sea, el lenguaje trata sobre el lenguaje. Como cuando
Decimos, las palabras las palabras monosílabas son átonas. Las palabras monosílabas carecen de acento. Cuando decimos, el sujeto es el elemento oracional del cual se enuncia una idea en el elemento llamado predicado. Es decir, cuando el lenguaje analiza al propio lenguaje, estamos empleando la función metalingüística, metaverbal o función de glosa. Entonces, nos quedan dos elementos, el código y el mensaje. ¿Con cuál de esos dos se relaciona la función metalingüística? Si aquí lo principal es el lenguaje, pues como el lenguaje es el principal código de comunicación, entonces justamente ese elemento, el código, es el resaltado. Consecuentemente, en la función estética, también llamada, cortamos. ¿Me dices? Entonces, si aquí, como hemos dicho, el código es el elemento resaltado, el elemento restante, el mensaje, se relaciona con la función estética, que algunos también llaman poética. ¿Por qué? Porque sobre el trabajo de Roman Jakobson, otro investigador llamado Jan Mukarowski se aplicó al estudio de la poesía. En el mensaje, que es la información transmitida, la importancia de la función radica en la forma. Jakobson aplicó el estudio a los refranes, a los modismos, a los eufemismos, es decir, formas delicadas, formas estilísticas de transmitir información. En vez de decirle a un amigo, no insistas porque al final te va a ir peor, o también de decir, cuanto más estudies más vas a aprender. O sea, hay varias situaciones para transmitir la idea de que por constancia se va a lograr un objetivo, o por la terquedad, por la tosudez, te puede ir peor. Se dice, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Obviamente hay más ejemplos. Si ya lo vemos aplicado a la poesía, en vez de decirle a una compañera que está conversando con otra, flaca, cállate, deja escuchar, ¿no?, para que no se ofenda, recuerdas a Neruda y le dices, me gustas cuando callas porque estás como ausente, que es otra forma de decirle, flaca, cállate, para hacerme la idea de que no estás y lo que yo quiero es escuchar la clase, pero eso lo dijiste de forma bonita. Función estética. Cuando en el colegio ibas a exponer, o como lo harás cuando presentes un trabajo en la universidad, no te diriges al auditorio de la misma forma en la que, por ejemplo, conversas con un amigo. Oh, causa, eso pues, ¿cómo es? No, guardas una formalidad. Señor profesor, distinguidos compañeros, en esta ocasión, ahí también se aprecia la función estética como la más importante. Para que te sea más fácil su reconocimiento, vamos a plantear aquí algunas oraciones y tú vas a tener que identificarlas. Ya estamos aquí de regreso entonces con estos 10 enunciados que nos van a permitir practicar y ayudarnos a identificar adecuadamente la función predominante. Y digo función predominante porque en un mismo mensaje, en un mismo enunciado, puede haber 2 o 3 de las funciones, pero siempre será una la que prevalece, según, recuerda, la intención del emisor. Y para ayudarnos a resolver, contamos, como en otras oportunidades, con la ayuda de nuestro alumno Brunito, siempre el primero en llegar y el último en irse.
A ver, Bruno, en la número 1, que es una cita de Carlos Marx, ¿qué función predomina? Apelativa. Exacto. Él está diciendo, uníos, júntense, ¿no es cierto? Está pidiendo algo. Función apelativa. En la número 2, una cita de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística. Metalingüística. Así es. Lengua y escritura. Está hablando del lenguaje. O sea, no es necesario que diga lenguaje, sino que el lenguaje es el tema. Entonces aquí, función de glosa, metaverbal o metalingüística. Número 3, una cita del poeta Carlos Augusto Salaverry. Y estás tan hondo y profundo el de tu olvido como el abismo del mar. Poética. Así es. Él está haciendo uso de una figura llamada símil. Ella lo ha olvidado, pero así tan profundamente, así como a ti la semana pasada, tu chica, ¿no? Pero de forma tan profunda como un abismo marino. Función poética. Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Este es un verso de César Vallejo. Apelativa. Así es. Aunque se trate de un fragmento de poesía que corresponde a su famosa composición Los 9 monstruos, en este enunciado lo que está predominando es la función apelativa. ¿Qué hacer? ¿Aló? Buenos días. Metalingüística. No, porque aquí no estamos hablando de lenguaje. ¿Aló? Buenos días. Lo que estamos haciendo es buscar un contacto. ¿Aló? O sea, estoy comprobando. Cuando tú levantas el teléfono, ¿aló? ¿Por qué dices aló? Para comprobar que te escuchan. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Conversan. Entonces, aquí es la función fática, también llamada de contacto. En la 6. Fática. Correcto. Aquí. Sí, claro. Establecemos, ¿no? Mantenemos, de acuerdo, correcto. Hasta luego. Cerramos. Fática o de contacto. El niño intenta rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Es una cita de Manuel González Prada, extraída de su discurso en el Politeama. A ver, ¿qué función? Expresiva. En efecto, hay función expresiva, pero ¿qué otra? Hay otra que predomina, porque él está informando. Él nos dice, el niño quiere rescatar con el oro, el hombre no supo defender con el hierro. Referencial. Muy bien, es la función referencial. En un segundo plano, la función estética. Y en un tercer plano, la función expresiva. 8. En la yuxtaposición, el primer término pierde el acento. Metalingüística. Correcto, hablamos de un tema de lenguaje, acentuación. Entonces aquí, función metalingüística o función de glosa. 9. Se suspendieron los vuelos a Cusco debido al mal tiempo. ¿No? Señores pasajeros, ¿no? Los vuelos al Cusco han sido suspendidos por el mal tiempo. Apelativa. No, porque no estaba buscando que los pasajeros suban al avión o que se dirijan a realizar el chequeo, sino... Referencial. Exacto, está informando que los vuelos ya no se van a realizar. Y en la última cita muy famosa y muy vigente de la Mauta José Carlos Mariátegui, peruanicemos el Perú. Apelativa. Así es, nos está pidiendo a todos que peruanicemos nuestro
país. Función apelativa. De la misma manera, ustedes van a poder reconocer en otros textos las diversas funciones. Y les va a resultar más fácil cuanto más lean, porque de esa manera interiorizan ustedes la intención del emisor y la naturaleza del mensaje. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión. ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos entonces para la comprobación de las respuestas que han ofrecido ustedes en la resolución de las prácticas? Vamos a ver qué tan consolidado quedó el conocimiento. En el tema del lenguaje, características y funciones, pregunta número 1. ¿Qué característica no corresponde al lenguaje? Recordemos, es universal, es racional, es heteróclito, es invariable, es limitante, innato y doblemente articulado. Por lo tanto, la respuesta es la delfín. Está en constante cambio. Falso, porque ya hemos dicho que es invariable. Número 4. 4 y 5, ¿va? Que se basan en un mismo texto. Preguntas DECO, como las que ahora plantea San Marcos. Esto es, que a partir de un número siempre limitado de unidades de una lengua, el hablante es capaz de producir o formular un número infinito de combinaciones que resultan en palabras, frases, oraciones, etc., cuando las organiza según las reglas de la gramática. ¿Qué principio del lenguaje se relaciona con esta característica que no es otra sino la de doble articulación? El número finito de unidades, el número limitado, corresponde al de los fonemas. Sobre la base de fonemas se construyen morfemas, palabras, frases, oraciones, etc. ¿Qué principio? Y la respuesta es delfín. Otra vez, productividad. Con un número limitado, los fonemas se crean infinitas combinaciones. Si hablamos, pregunta número 5, hablamos de fonemas y de morfemas, hablamos de unidades distintivas y unidades significativas, eso significa que estamos remitiendo a la alternativa castígalo. Castígalo a él porque se equivocó. Doble articulación. Pregunta 9. Correspondencia entre función del lenguaje y elemento de la comunicación. Ya sabes, una función del lenguaje es la intención del emisor al usar este código. Y cuando se manifiesta esa intención, alguno de los elementos de la comunicación se ve resaltado. Piden la relación adecuada. Entonces, la referencial alude al referente. La sintomática al emisor. La apelativa al receptor. La fática al canal, la metalingüística al código y la estética al mensaje. Respuesta entonces, delfín otra vez. Función poética o estética se relaciona con el mensaje, porque se pretende resaltar la forma, no el mensaje en sí, no el contenido, sino la estructura. Pregunta 11. Identifica el caso en el que se cumple la función representativa. Ya sabes, en la función representativa
referencial o enunciativa, lo importante es afirmar, incluso negativamente, algo sobre alguien. Es decir, se resalta el referente. Por lo tanto, de las alternativas, la respuesta es arcoíris. Las actividades académicas son de lunes a viernes. ¿Por qué no tomamos en cuenta la palabra jóvenes? Ese es solo el vocativo. El mensaje principal se encuentra en las actividades académicas son de lunes a viernes. Pregunta número 13. ¿Qué funciones del lenguaje predominan respectivamente? Limpia la suciedad este detergente o este detergente limpia la suciedad. Estamos nosotros realizando una afirmación. En consecuencia, función referencial. Limpia todo y te vas a descansar. Estamos dando una orden. Función apelativa. Limpia cual agua cristalina quedó mi conciencia. Apelamos a una figura retórica llamada símil, es decir, nos preocupamos por embellecer el lenguaje. Por lo tanto, la respuesta es castígalo, porque se volvió a equivocar. Representativa, apelativa y poética.